Bueno, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado, ¿qué tal? Sí, bien, gracias. Espero que estén bien. Bueno, vamos a comenzar esta semana, como les había Hola, dicho, doctor. Buenas tardes. la semana anterior les comenté de que vamos a hacer, toda esta semana vamos a ir haciendo pues una serie de repasos a lo que es la parte del contenido. Como yo les había dicho, en esta tercera unidad, pues es distinta a las otras dos unidades, entonces vamos a ir viendo cada una de las unidades en estos días. Recuerden que ya solamente tenemos esta semana, ¿verdad? Porque ya el próximo lunes, pues iniciamos ya propiamente con lo que es el examen, ¿verdad? Entonces ya estamos por terminar, ya estamos por concluir, así que ya nos falta poco. Y hoy lo que vamos a hacer es, yo voy a comenzar con la unidad que toca precisamente desde un comienzo. Yo les voy diciendo qué es lo importante, que ustedes sepan cómo lo deben de manejar, cuál es la iniciativa que vamos a tener en relación a lo que es la parte del contenido, para que ustedes pues vayan haciendo de igual forma pues un breve repaso de todo lo que va a entrar para el examen de la unidad 3, ¿verdad? Que lo vamos a realizar el próximo lunes. Les voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes miren a qué nos referimos. Bueno, en esta parte del resumen que está en la plataforma, ustedes van a ver el resumen de los temas y actividades para esta unidad 3. Vamos a comenzar con este primer capítulo, el capítulo 7.9 de la población y la muestra objeto de estudio. En este capítulo, el número de páginas que vamos a ver es desde la página 160 a la página 163, ¿verdad? Aquí ya tengo descargado el texto, como ustedes pueden ver en la página 160, y aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa que nosotros manejemos o que en otras palabras podamos ponerle bastante atención? Bueno, ¿cómo llegamos a esta parte? Ok, ya definimos la idea del tema de investigación. Lo hicimos a través de un título de investigación, ¿ok? Ahí se resume lo que es el objeto del estudio que ustedes están llevando a cabo, ¿verdad? El objeto me refiero al planteamiento del problema de investigación. Dentro del planteamiento del problema, lo que hicimos fue primero formular un problema, que en este caso es hacer una pregunta general, que eso es el planteamiento del problema de investigación, y varias preguntas específicas. Después de eso, lo que hicimos fue plantear un objetivo o dos objetivos generales, porque ojo, se pueden plantear más de dos objetivos. Lo que pasa es que se hace cuando se enfoca desde el punto de vista de la investigación, pero en la práctica lo que hicimos fue plantear un objetivo general y varios objetivos específicos. Redactamos una justificación. Después de eso, lo que hicimos fue redactar las hipótesis de investigación, que recuerden que formulamos hipótesis cuando dentro de la investigación existe un contraste, ¿verdad?, entre variables, entre los diferentes tipos de variables. Después de eso definimos el tipo o diseño de investigación que vamos a implementar, si va a ser experimental o si no va a ser experimental, ¿verdad? Dependiendo si vamos a manipular o no vamos a manipular las variables objeto del estudio. Recuerden que hay varios tipos de variables, ya ustedes lo vieron en la unidad pasada, la variable independiente, la dependiente y también las variables intervinientes. Pero las dos básicas aquí que tenemos que ver si se relacionan o no entre unas y otras son las variables tanto independiente como la dependiente. Ahí es cuando hacemos lo que es el tipo de diseño, porque recuerden que manipulamos una o varias variables independientes para ver los posibles efectos, que en este caso
son las variables, perdón, cuando manipulamos una o varias variables dependientes y obtenemos un efecto que en este caso son las variables independientes, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos en esta etapa. En otras palabras, ya definimos un buen porcentaje de lo que es el proceso de investigación científica. Ahora, ¿a dónde vamos a dirigir esa investigación? ¿O a quiénes? ¿O qué sujetos? ¿O qué organizaciones? ¿O qué situaciones vamos a estudiar? Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos a definir, por un lado, la población, o lo que nosotros llamamos universo, ¿ok? Y también, como vemos que dentro de ese universo es tan amplio, a veces no podemos nosotros hacer una investigación tan extensa en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque eso lleva tiempo y no solamente lleva también otro tipo de recursos que habíamos hablado dentro de la justificación del estudio, ¿se acuerdan? Dentro de la viabilidad del objeto del proceso de investigación científica. Bueno, entonces a eso o esa etapa es que nosotros vamos a llevar a cabo, que esta es la parte de investigación que está acá, miren, en esta parte, que tenemos que definir quiénes, ¿verdad? Y qué características deben de tener los sujetos, que en este caso, ¿a qué nos referimos con los sujetos? Bueno, a las personas, a las organizaciones, a las situaciones, a los factores objeto de estudio. Entonces aquí es cuando nos toca definir la población y la muestra. ¿Para qué, a quiénes van a ir dirigida precisamente la investigación? Bueno, veamos entonces más adelantito cómo definimos lo que es una población. Dice aquí Frasica que es el conjunto de todos los elementos al cual refiere la investigación. O en otras palabras, también dice que es el conjunto de todas las unidades de muestreo. Aquí nos da un elemento en particular, dice, todos los elementos a los cuales refiere la investigación. Y también es el conjunto de todas las unidades de muestreo. Aquí aparece un término. Primero es unidades de muestreo. Y antes de eso habla del conjunto de todos los elementos. Vaya, cuando nos referimos a un país, recuerden que los elementos del Estado, me imagino que ustedes lo vieron en Teoría General del Estado, que los tres, son 5 elementos, pero 3 de los elementos que más conocemos en este caso, ¿verdad? Es la población, ¿verdad? Dentro de la población podemos decir que es el conjunto de todas las personas que están dentro, ¿verdad? De ese territorio, ¿ok? Entonces, si quisiéramos hacer una analogía, a eso nos estaríamos refiriendo. Hani, 1994, dice, totalidad de elementos, igual que el anterior, o individuos, ya se refiere también no solamente a los elementos, sino que a las personas o a los sujetos, que tienen ciertas características similares. O sea, aquí ya refiere a características a los cuales o sobre los cuales se puede hacer inferencia. En otras palabras, que pueden relacionarse unos con otros. ¿En qué sentido? Bueno, en una unidad de análisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros definimos una población? Aquí Bernal nos cita una forma para poder nosotros determinar una población. Y él recomienda que partiendo de estas 2 definiciones, tenemos que determinar estos 4 elementos. Tenemos que determinar cuáles son los elementos, que recuerde que eso se menciona acá, miren, elementos en las dos definiciones. ¿Cuáles son las unidades de muestreo? Que también aquí se menciona, miren, en el primero, por ejemplo, en el de Frasica, cuál es el alcance y cuál es el tiempo. Que esos elementos los venimos arrastrando desde muy atrás cuando hablamos del objeto de estudio. Si ustedes se recuerdan, yo les dije para el título, para el planteamiento del problema,
para formular preguntas, para formular objetivos, es necesario definir 3 elementos. El objeto de estudio y esos 2 elementos que nosotros aquí los volvemos a retomar. El alcance y el tiempo. El alcance, en otras palabras, es como de forma análoga a un espacio o territorio. ¿Ok? Y hablando también dentro de lo que es el tiempo o el periodo. Aquí Bernal les pone un ejemplo bien práctico. Imagínense que nosotros quisiéramos investigar dentro del país a las empresas que se dedican al sector del cuero y del calzado. ¿Ok? Y él menciona cuál sería entonces la población. Entonces definamos primero el alcance. ¿Por qué refiere aquí a las 5 principales ciudades capitales? Porque hablamos que tal vez en esas 5, en ese espacio físico geográfico es que están ubicadas estas empresas. Vaya, si fuera aquí el sector industrial, bueno, podríamos decir a las ciudades más importantes, ¿verdad? Podría ser El Progreso, podría ser, por ejemplo, San Pedro Sula, podría ser Tegucigalpa, podría ser Puerto Cortés, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos nosotros estableciendo un alcance, un espacio físico geográfico donde nos ubicaríamos. Si fuera, por ejemplo, imagínense que nosotros nos toca investigar, y si hiciéramos una investigación, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿cuál sería la población o cuál sería el universo? Bueno, entonces tendríamos que establecernos en el espacio físico geográfico. ¿Cuál es el espacio físico geográfico? Bueno, ¿hasta dónde alcanzamos? Recuerden que dentro de la Universidad Nacional Autónoma solamente hay una facultad de ciencias jurídicas, pero también hay una escuela de ciencias jurídicas en San Pedro Sula. Entonces, nos estaríamos ubicando en cuanto al alcance, al universo o a lo que nosotros llamaríamos como población, ¿verdad? Entonces, ahí nos ubicaríamos. Ahora, el tiempo, recuerden que es el periodo, ¿verdad? El periodo se establece en base a algo que ya lo hicimos con anterioridad, ¿se recuerdan? A muchos de ustedes yo les decía, ¿por qué de repente en su título ustedes establecieron este tiempo, digamos, en cuanto a un problema objeto de estudio? Muchos me respondieron, no, abogado, porque dentro de la investigación que hicimos en el marco teórico, nos dimos cuenta que en este periodo es que están los elementos más álgidos, más importantes que tienen que ver con el objeto de estudio. Excelente. Entonces define el tiempo. Aquí en este caso dice de 1996 hasta el año 2004, ¿verdad? Ahora, si se fijan, los elementos y las unidades de muestreo viene a ser exactamente a las organizaciones que en este caso vamos a investigar. Porque aquí, si usted sí se fija, las unidades de muestreo son empresas, no son sujetos o personas. De repente uno dice, bueno, ¿cuáles son las unidades de muestreo? Si investigáramos a personas, sí, cada persona o sujeto puede ser parte de esos elementos o de esas unidades de muestreo. Entonces, cuando referimos a los elementos y nos referimos a las unidades, nos estamos refiriendo, en este caso, a todas las empresas del sector del cuero y del calzado del país, ¿verdad? Entonces, así es como definimos la población. Así es como establecemos qué universo vamos a estudiar, porque recuerden que en otras palabras tenemos que decir aquí lo vamos a hacer. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Por eso el objetivo de hacer esta clase al revés. Aquí hay varias definiciones. Aquí hablamos, por ejemplo, del marco muestral y de la muestra. Ustedes se han preguntado en varias ocasiones, me imagino, que cuando se hace, por ejemplo, una encuesta, y esa encuesta va dirigida a un grupo de personas o a ciertas organizaciones, uno a veces se pregunta a cuántos de repente o quiénes pueden ser parte de esa muestra. Porque recuerden, uno se pone a pensar, imagínense que aquí tenemos, por ejemplo, a un universo, pero ese universo es demasiado grande.
demasiado amplio. Entonces es necesario escoger dentro de ese universo a una pequeña porción. Pero ojo, ¿cómo tiene que ser esa porción que está aquí? Esa porción tiene que ser o tiene que tener ciertas características que estén relacionadas propiamente a lo que es el universo. En otras palabras, esto que está aquí adentro, de cierta manera, tiene que parecerse mucho a lo que está aquí afuera, a todo el universo, a todo esto que nosotros estamos viendo. Entonces, si ustedes ven el sentido del por qué muchas veces escoger un universo y posteriormente escoger una muestra. Vaya, las encuestas de Sid Gallup de opinión pública, que es muy común hacerlas aquí en el país, normalmente se hacen de 2 a 3 veces al año y casi siempre es cuando vienen periodos para elecciones o vienen periodos muy cercanos, por decir así, a, a ver opiniones generales de personas o de organizaciones. Muchos de repente se han preguntado, bueno, ¿a cuántas personas se les ha encuestado para dar esos resultados? ¿Alguien de ustedes se imagina a cuántas personas se les pudo haber preguntado? Vaya, por ejemplo, esta encuesta de Sid Gallup que normalmente se les consulta, ¿a cuántas personas creen ustedes que se encuestan? ¿O a cuántas debería de ser en todo caso? Porque si hablamos de que el universo son todas las personas que tienen capacidad de decisión dentro del país, recuerden que dentro del país el universo, ¿cuánto es la población? Más o menos casi 9 millones de personas, creo, si no más recuerdo, creo que el último dato del Instituto Nacional de Estadística. Pero si hablamos de casi esos 9 millones de personas, o ya sobrepasando los 9 millones de personas, también nos preguntaríamos de ahí aproximadamente cuántas personas tienen la capacidad de tomar decisiones. Tal vez por mucho unos 6 millones de personas. Antes eran 5.5, 5.8 millones de personas. Pero se imaginan cuánto tardaría hacer una encuesta a más de 6 o a más de 5 millones de personas. Bueno, nos llevaríamos casi una década para poder entrevistarlas, como para poder preguntar, como para poder sacar una pequeña encuesta de opinión. Entonces, por ello el sentido de escoger lo que nosotros llamamos como muestra, porque eso nos ayuda precisamente a poder obtener de una forma más rápida, aunque no tan rápida como lo pretendamos muchas veces, pero sí para tratar de obtener un resultado y que ese resultado nos permita, perdón, obtener alguna respuesta a la investigación que estamos llevando a cabo. Vaya, les voy a hacer la pregunta. De esas encuestas de opinión de Sid Gallup que normalmente se hace en todo el país, que ojo, no se les pregunta a todos porque a veces, por ejemplo, dentro de la misma muestra no se consideran personas en lugares que son un tanto difíciles de llegar, vaya, digamos, por decir así, gracias a Dios. Casi siempre cuando se hace este tipo de encuestas, se realiza en lugares que sí se es accesible llegar, ¿verdad? En el caso de gracias a Dios es un poquito más complicado llegar allá, ¿verdad? Por un medio de transporte, aunque ahora pues los medios son mucho más avanzados que antes. Pero ¿cuántas personas creen ustedes que normalmente se pueden considerar dentro de este tipo de encuestas que realiza, por ejemplo, Sid Gallup? ¿Alguna idea? Un número que me den, por lo menos, aproximado. El 10% de la población de cada departamento. 10%, vaya, suponer. Imagínense que de repente, vaya, si solamente fuera del Distrito Central, solo en Tegucigalpa creo que somos un poco más, casi los 2 millones de personas, ¿verdad? Imagínense que de repente quisiéramos sacar un 10% de ahí, ¿cuánto sería aproximadamente? Un poco más de 100,000 personas, ¿verdad? Si son, vaya, si el 10% de 1 millón son aproximadamente 100,000 personas. Si fuera así, entonces imagínense, de las ciudades más grandes estaríamos hablando que sería aproximadamente
de toda la población, un poco más de 500,000 de personas, ¿verdad? Aún así creo que es un tanto grande, aunque debería de ser lo idóneo, ¿sí o no? Preguntarle a esa cantidad de personas como para poder determinar una buena muestra, un buen marco muestral, ¿verdad? Donde nosotros lo podríamos definir. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? A ver si de repente se ganan un premio así de forma dirigida, perdón. ¿No han leído las letras pequeñas cuando se hacen esas encuestas? Es que es raro que a veces leamos a cuántas personas o a cuántos sujetos se les ha hecho esa encuesta. ¿Cuántos creen? Ya Joshua ya se atrevió a dar un número. Unos 100,000. 100,000, Darcy. Ajá. ¿Alguien más? ¿Una persona más que me diga? Tal vez llegará a un 20% de la población. 20%, Marisela. Bueno, Sí. les voy a dar un número y ustedes se van a asustar. Vaya, los que me contestaron vaya, nos va a pasar como a Condorito, porque cuando yo me di cuenta, igual yo me asusté mucho. Porque recuerden que esto es un juego de estadística, ¿verdad, Marisela? O sea, si se han fijado, es una cuestión estadística, es normal. Normalmente, cuando se hace este tipo de encuesta, ellos, en la última encuesta, por ejemplo, que fue la de, creo que fue inicio del presente año, si no más recuerdo, se entrevistaron a 1,150 personas. Imagínense, 1,150 personas. Y muchos pueden decir, señor, ¿cómo de 1,150 personas yo puedo determinar una buena muestra? Es bien difícil, ¿sí o no? Es bien complicado. A veces lo que se hace aquí es que se juega con lo que llamamos error de la muestra, error muestral. Si se fijan normalmente cuando se hacen este tipo de encuestas, ahí se les menciona en letras más pequeñitas aproximadamente de cuánto es el error de la muestra. ¿Cómo se saca esto? Bueno, se saca con un análisis, con una fórmula estadística en donde se tocan diferentes elementos. Vaya, por ejemplo, uno de los elementos son algunas de las características cuantificables que tienen las organizaciones o los sujetos de estudio. Lo otro también es la cantidad de población a la cual le vamos a aplicar el tipo de técnica o técnica de recopilación de datos que se les va a aplicar, por decir así. Entonces, imagínense, más de alguno de ustedes se atrevió a decirme un número dentro de lo que estadísticamente debería de ser correcto. Pero imagínense cuánto lleva, cuánto tiempo. Vaya, esta encuesta, creo decir, Gallup, lleva aproximadamente un poco más de 2 meses. 2 a 3 meses, más o menos. Bueno, imagínense cuánto se tarda para entrevistar a más o menos un poco más de 1,000 personas. Entonces, aún así yo digo, eso no es representativo de 8,5 millones o 9 millones bueno, 9 millones aproximadamente de personas. Entonces, para eso hay que definir muy bien algunos de los elementos más importantes dentro de lo que es la muestra. Entonces, aquí voy a tocar algunos de esos elementos. Ajá, dígame. No, lo que yo iba a decir es que quizá es una cuestión que cuando inició la cuarentena, la universidad, mediante el campus, tiró una encuesta sobre cómo estaban viviendo los estudiantes la cuestión de la cuarentena, y en cuestión de un mes fueron encuestados aproximadamente 30,000 estudiantes. Pues. Uy. Entonces, o sea, si se hace de manera digital... Es más fácil. Sí, claro, sí. Es más fácil, sí. Entonces, es mucho más fácil, es cierto, ¿verdad? Y ahí se recogen una buena cantidad de datos, ¿verdad? Se recoge una buena cantidad de datos. El único inconveniente que tenemos, así de manera general, recuerde que, bueno, en el caso del estudiantado,
los sujetos a los cuales y a las características que ellos tengan, es mucho más fácil poderle aplicar este tipo de encuestas informáticas, ¿verdad? Pero recuerde que a veces es un poquito más difícil, por ejemplo, hacerlo a adultos mayores, a personas que de repente, a adultos de la tercera, de la segunda edad aproximadamente, que son los que más o menos tienen capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces, lo ideal fuera que entre el menor tiempo posible y lo más confiable sea para poder determinar este tipo de elementos, vale la pena. Yo les iba a enseñar, por ejemplo, una técnica bien bonita que se usa a través de los documentos de Google. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han usado, ¿verdad? El documento de Google tiene una facilidad para crear encuestas. Entonces, ese documento le permite enviarlos a diferentes correos electrónicos o compartir enlaces con los cuales usted prepara con anticipación un cuestionario de preguntas, y ese cuestionario de preguntas, la gran ventaja que tiene este documento es que el programa informático en sí reúne toda la información, la clasifica y le da un informe bien detallado de las respuestas a las preguntas que ahí se han obtenido. Entonces es un poco más fácil para obtener, como en el caso que menciona el compañero Joshua, ¿verdad? Que es el que de la encuesta que se realizó recientemente al estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, de ahí depende de varias características, ¿verdad? De poder obtener la información. Y de eso vamos a hablar ahorita. Ahorita más que todo estamos viendo los conceptos, las definiciones, los aspectos más importantes que nos sirven precisamente para poder determinar. Uno de ellos es el marco muestral. Si ustedes leen esa parte del marco muestral, ¿a qué refiere un marco muestral? ¿A qué nos estaríamos? Vaya, por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer una investigación a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas que están matriculados en este segundo periodo académico. ¿Cuál creen ustedes que sería el marco muestral? De acuerdo a la definición que ustedes ven en pantalla. El censo de matrícula de la facultad. Exacto, exacto, así es. Si se fija, el marco muestral dice lista, ¿verdad? ¿Y la lista de dónde se obtiene? Bueno, aquí lo tendríamos que obtener de la oficina de registro. Dice, puede ser mapa, dice. Puede ser fuente. ¿De dónde? Bueno, de dónde sacamos todas las unidades de muestreo o las unidades que vamos a analizar dentro de la población, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a sacar a todos los sujetos, objetos de estudio. Mire. Entonces, esos son los sujetos. Entonces, si se fija, el marco muestral es esa lista, ese mapa o esa fuente de donde vamos a sacar todas las unidades de muestreo. Ahora, y ahí entendemos entonces cómo definimos la muestra. ¿Y qué es la muestra? Bueno, miren, es una parte de la población, tal como lo habíamos hecho en el dibujito. ¿De dónde qué? De dónde vamos a obtener la información para el desarrollo del estudio. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una medición, vamos a hacer una observación de las variables objeto de estudio. Entonces, para poderlo hacer, tenemos que hacerlo mediante 5 pasos. Entonces, Skinner y Taylor, 1993, perdón, menciona estos 5 pasos. Primero, ¿qué hay que hacer? Definir la población. ¿Cómo la definimos? Así como lo hicimos en el paso previo, ¿verdad? Sacamos los elementos, las unidades de muestreo, el alcance y el período. Esos son esos 4 elementos para poder definir la población. Después identificamos el marco muestral. Lo vamos a hacer a través de un listado, como nos dijo Joshua. O lo vamos a hacer, por decir así, a través de un mapa. Imagínense que de repente les diga, bueno, vamos a estudiar al sector maquilero ubicado en el departamento de Villanueva, Cortés. Entonces, ahí, ¿cuál sería el marco muestral? Sería un mapa. Ya no sería propiamente un listado, ya no sería propiamente otro tipo de elementos. ¿La fuente cuál sería?
¿A dónde ubicamos precisamente dentro de ese espacio geográfico a las empresas que se dedican al sector maquilero? Claro, estamos hablando que esas van a ser, ¿qué? Las unidades de muestreo. ¿Ok? Entonces, ese sería el tercer paso, determinar el tamaño de la muestra. Como les dije, para eso hay que aplicar una fórmula. Yo solamente se la voy a mostrar a manera de ejemplo. No vamos a profundizar porque para poder estudiar un poquito más a profundidad un ejemplo de muestreo, le tendríamos que dedicar por lo menos una semana solamente para poder aprender a determinar una muestra estadísticamente hablando, ¿verdad? Es bien interesante, vale la pena, pero eso lo vamos a hacer en otro momento que de repente queramos profundizar un poquito más el tema que refiere a la población y a la muestra. Después, el siguiente paso es elegir un procedimiento de muestreo. ¿Eso cómo se determina? Bueno, para ello tenemos que determinar qué tipo de muestra es la que vamos a extraer. Vaya, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, imagínense, matriculados tal vez haya en este periodo, yo no tengo el dato, les soy sincero, pero sí tenía el dato, por ejemplo, que teníamos del primer periodo del año pasado, que se habían matriculado aproximadamente un poco más de 1.675 estudiantes, aproximadamente. Ese es el universo. Pero digamos, bueno, determinamos una muestra. Dentro de esa muestra, establecimos que se iba a encuestar a, vaya, póngale a 75 estudiantes. Esa va a ser mi muestra. Pero cuando determinamos el tamaño de la muestra, entonces elegimos un procedimiento de muestreo. ¿De qué depende? Bueno, depende de lo que queramos hacer con cada una de las unidades de muestreo. Entonces, para poder elegir ese tipo de procedimiento es necesario, por ejemplo, si lo vamos a hacer de forma aleatoria, o de repente es necesario conocer ya algunas características de los sujetos. Ah, no, a mí me interesa saber de los estudiantes, por ejemplo, el índice de cuántas clases han repetido en el último año. Ah, entonces es una característica que me va a servir para escoger a las unidades de muestreo. Entonces, si se fijan, para elegir un procedimiento de muestreo tenemos que tener ciertas características que nos puedan servir para poder nosotros elegir dicho procedimiento. Y por último, seleccionamos la muestra, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través del mecanismo que ya nosotros escogimos, que en este caso vamos a ver dos. Y dentro de esos dos hay otros subtipos, que ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo se aplica y cómo se ponen en práctica cada uno de ellos. Ok. Bueno, ahora, dentro de esto, bueno, aquí, esta parte de aquí habla más que todo, por ejemplo, de cómo nosotros vamos a determinar ciertas variables de la población y su medición, ¿verdad? Y dentro de esa medición, uno de los aspectos que debemos de considerar para la realización de una investigación es conocer esas características de la población. A eso me refería, ¿verdad? Entonces, estas variables pueden ser de dos tipos. Recuerde, a estas variables se le puede sacar ese tipo de información, tanto de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, ¿verdad? Volvemos otra vez al tema del tipo de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué nos interesa de cada uno de los sujetos. Vaya, por ejemplo, me interesa más saber cuestiones que tienen que ver con el peso, con la altura, con la capacidad, vaya, con la cantidad de clases matriculadas. Esos son números estadísticos, son aspectos cuantitativos. O me interesa saber, por ejemplo, vaya, los motivos del por qué reprobó una clase. Me interesa saber, por ejemplo, cuáles son las cualidades de una determinada persona. Entonces, esos son características cualitativas. Entonces, de ahí va a depender, ¿ok? Entonces, para ello nos vamos a pasar aquí al siguiente capítulo. Miren, en la página 162, tamaño de la muestra. Pero, claro, a lo que a nosotros nos interesa es saber y elegir ese procedimiento de muestreo. Aquí es muy general este señor Bernal, porque para hablar del tamaño de la muestra, eso se hace en base a criterios estadísticos, dice él.
¿verdad? De igual manera, yo en el blog no lo voy a disponer aquí en la plataforma porque no los quiero confundir para efectos del examen. En el blog de la clase, que recuerden que hay un blog de la clase, claro, nos hemos olvidado un poquito de él. Ahí están dispuestas las notas. Ahí yo les voy a subir en una entrada, por ejemplo, cómo se determina la muestra de una población y también ustedes van a ver cómo se determina el tamaño de una muestra para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Pero no se preocupen, eso no viene en el examen, ¿verdad? Solamente es para que ustedes, por pura curiosidad, yo me imagino que más de alguno de ustedes quiere saber cómo nosotros podemos escoger una determinada muestra, ¿verdad? Ok, entonces aquí llegamos a los métodos de muestreo. Este señor que se llama Weyers, 1986, sintetiza a los procedimientos de muestreo en dos. Aquí aparece en un pequeño gráfico, si podríamos decir de forma gráfica, mejor dicho, porque no es un gráfico en sí, cuáles son los métodos de muestreo. Y son dos: los métodos probabilísticos y los métodos no probabilísticos. Si se fijan, los probabilísticos son más. Ya les voy a explicar por qué, ¿verdad? Para ello tenemos que entender los métodos probabilísticos. Y eso no lo podemos hacer en este material. Por eso es necesario pasar al otro material, ¿verdad? Que ahí ya les voy a profundizar, porque aquí no me aparecen explicados ni los probabilísticos ni los no probabilísticos. Ahora, algo sí les puedo decir. Algo probabilístico depende muchas veces de cuestiones del azar. Ahora, en el no probabilístico, normalmente no depende del azar, sino que depende de ciertos criterios para escoger ciertos elementos que a mí me interesan conocer. ¿Ok? Entonces, aquí no lo voy a perder y me voy a devolver a este material, porque aquí no hemos terminado. Recuerden que aquí es hasta la página, les había dicho 163. Si se fijan, la 163 termina acá, en esta parte de acá. Y siempre les permito ver un poquito el gráfico que aquí les aparece, pero si se fijan propiamente, ¿verdad? Teoría llega hasta esta página 162, ¿verdad? Porque aquí aparecen cuáles son los métodos probabilísticos y cuáles son los no probabilísticos. De los probabilísticos solamente vamos a ver tres. Vamos a ver el aleatorio simple, vamos a ver el estratificado y vamos a ver el de que es por conglomerados, ¿verdad? Y en el no probabilístico solamente vamos a ver dos, que son los más comunes, ¿ok? Solo de manera conceptual, ojo jóvenes, de manera conceptual, porque como les dije, no vamos a profundizar tanto por efectos del tiempo. Pero de igual manera, aquí en este capítulo, más adelante pueden ver varios ejemplos de análisis estadísticos para determinar una determinada muestra objeto de estudio, ¿verdad? Aquí vamos, dígame Maricruz, ¿no? Ok. Ok, entonces, de aquí del no probabilístico, vamos a ver el que es por conveniencia y el que es por cuotas, ¿verdad? Entonces, para ello, me voy a devolver a donde está el resumen y voy a elegir el material de Tapia María Antonieta, que está aquí, miren, este que está acá. A este le voy a dar clic para poderles explicar los métodos probabilísticos. De ahí la importancia de este material. Lo voy a descargar. Aquí está. Bueno, en esta parte de aquí, jóvenes, voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver. Aquí. ¿Se recuerdan ustedes que yo les decía que para poder determinar una muestra, dentro de ese universo hay ciertas características que deben de ser similares? Entonces, esto es importantísimo tanto para la evaluación del examen como también para que se les quede de aquí en adelante cuando nos toque hacer una investigación en la determinación de una población y de una muestra objeto de estudio. Las cualidades de una buena muestra. ¿Cuáles son las cualidades de una buena muestra? Bueno, la primera característica es
el más importante. Debe de ser representativa o debe de ser un reflejo general del conjunto universo que se va a estudiar. En otras palabras, jóvenes, se debe de reproducir lo más exacto posible a las características del universo. ¿Ok? Vaya, imagínense que yo venga y le diga, jóvenes, fíjense que vamos a hacer una encuestita y dentro de esa encuesta el universo va a ser los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Jurídicas de Ciudad Universitaria. Ese va a ser el universo. La muestra la vamos a determinar de las 3 secciones de métodos y técnicas de investigación e informática que son los estudiantes que estén matriculados en registro con su forma 003 en estas 3 secciones. Pregunta, ¿será esa una muestra representativa o general del conjunto universo? ¿Qué creen ustedes? Creo que es representativa. ¿Será representativa, Maricruz? Fíjense aquí, dice reproducir de la manera más exacta posible las características de este. Yo le hago una pregunta, Maricruz. Si se fijan, la mayor parte de los estudiantes que aquí están, en su mayoría, son estudiantes que más o menos llevan un poco más de 14, 12, 8 clases matriculadas, clases cursadas, ¿sí o no? Quizás. ¿Verdad? Más o menos. Eso es un aproximado. Pero pregunto, ¿habrá aquí alguno, por ejemplo, que esté con un poco más de 30 clases pasadas? ¿O habrá alguno, por ejemplo, que tenga casi el 95% del pensum académico de la facultad? Quizás no. ¿Verdad? Entonces, imagínense, dice que se debe reproducir lo más exacto posible a las características de este. Es distinto que yo le diga, vaya, por ejemplo, Maricruz, que dentro de todas el universo de clases matriculadas, vamos a determinar dentro de cada clase a 2 estudiantes, que esa va a ser mi muestra. Ajá, ¿y cómo lo voy a hacer? A partir de un marco que se me establece en un listado. Y lo que voy a hacer es que lo voy a hacer de forma aleatoria. Entonces, eso me significa que lo que estoy tratando de hacer de acuerdo al universo es que lo que a mí me interesa es que las características sean muy parecidas. Pero ojo, no significa que de repente más adelante me surja alguna idea que tal vez me interese saber del estudiante. Vaya, por ejemplo, hace poco para las normas académicas de hace unos 5 años, que son las normas que se están aplicando actualmente, se hizo una encuesta. Y ahí participamos estudiantes y maestros. La primera encuesta que se hizo fue que a cada uno de los docentes se le pidió cuáles eran los estudiantes que durante cierto periodo de tiempo, nos dieron un periodo de 5 años. Dentro de esos 5 años determinamos quiénes eran los estudiantes que más habían repetido la clase. En otras palabras, ¿qué quería determinar ahí la universidad? Quería determinar el índice de repitencia. Y quería determinar de manera cualitativa también cuáles eran los motivos de esa repitencia. De manera cuantitativa quería determinar cuántos eran los que habían repetido en más de una ocasión una clase. ¿Me entiende? Entonces, si se fija, Maricruz, ¿de qué depende? Depende de las características que usted quiere estudiar. Entonces, de ahí yo voy a saber escoger entonces una buena muestra. Entonces, por eso debe de ser lo más representativa o reflejo del conjunto. Otra cosa es que su tamaño sea estadísticamente proporcional a la población. Ahí es donde de repente quedamos mal. Por el ejemplo que yo les di. Porque si somos un poco más de 9 millones y de esos son 6 millones y solamente sacar estadísticamente 1000 personas, eso bota totalmente que no sea proporcional al tamaño de la población. Pero ¿qué es lo que hace esta disciplina del conocimiento?
que para poder jugar con, con ese margen, entonces aquí está la tercer cualidad, que el error de la muestra esté dentro de los límites aceptables. Entonces, eso se determina mediante una fórmula estadística. Entonces, así es como Sid Gallup escoge a un poco más de 1000 personas como muestra del universo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque les interesa determinarlo a través de un análisis estadístico. Entonces, de esa forma, el error de la muestra es más o menos aceptable. Hay muchos que estudian esta disciplina del conocimiento y dicen que aproximadamente debe de ser, por error muestral, más o menos un 2% positivo o un 2% negativo. ¿Qué significa? Que ese error de muestra no puede ser más de ese 2%. Vaya, les voy a dar un ejemplo que se dio en la realidad. ¿Se recuerdan ustedes en las elecciones donde fue presidente el expresidente Manuel Zelaya Rosales? El contendiente en aquel entonces era don Porfirio Lobo Sosa, ¿verdad? Que también fue presidente de Honduras. Si ustedes se acuerdan, en ese entonces, de acuerdo a las encuestas, don Porfirio Lobo ganaba las elecciones por un margen aproximado del 2%. Pero cuando se dio la verdadera encuesta que se dio en las urnas, entonces la tortilla se dio vuelta, pero el margen fue de el 2%. ¿Qué significa? Que ahí juega ese error de la muestra. Posiblemente el error de la muestra en aquel entonces era precisamente dentro de ese margen. Entonces cualquiera podía ganar, ¿verdad? Ojo, estadísticamente hablando, ya que más adelante surgieron otras cosas como lo que mencionó el expresidente para ganar las elecciones, pues ya es otro rollo. Pero si hablamos de estadística, el margen se juega de esa manera para que así se cumplan estas tres cualidades, ¿ok? Entonces, eso es lo que debe de tener una buena muestra, ¿verdad? Para que se pueda respetar. Bueno, ahora sí entramos a las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Vean la primera, la probabilística, que era la que les decía, ¿eh? Su conjunto donde todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Es como que yo les diga, del listado de los matriculados con su forma 03 de la clase de métodos y técnicas de la sección de la 4 de la tarde del abogado José Alfredo Quirós, vamos a escoger de ese universo, que son 68 estudiantes, vamos a escoger a un total de 16 estudiantes. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿cómo puedo hacer una muestra probabilística? Bueno, lo hago al azar. El azar es que yo, a ojos cerrados, a partir del marco de la muestra, ¿cuál es el marco muestral? Como decía Joshua, ¿verdad? Es el listado, ¿verdad? Que me proporciona la oficina de registro. De ahí yo puedo decir, bueno, cada 5 estudiantes, ese va a ser mi unidad de muestreo. ¿Me entienden? Entonces, eso es una muestra probabilística. Ahora, ¿cómo determino la muestra probabilística? Bueno, primero determino el tamaño. Y por último, selecciono de forma aleatoria o al azar los elementos. Ahí yo puedo utilizar cualquier mecanismo que se me venga a la mente. Pero siempre tiene que mediar el azar, ¿verdad? O de forma aleatoria. Ahora, dentro de esta muestra probabilística existen varios subtipos. Yo les dije, vamos a ver 3, solamente 3. Los otros no los vamos a ver porque para ello tenemos que profundizar de manera estadística. Aquí solamente vamos a hacerlo a manera de conceptualizaciones o definiciones. Veamos el primero, aleatoria simple. ¿Cuál es el aleatorio simple? Digamos que es la muestra probabilística pura. Como su nombre lo indica, se escoge al azar a los elementos que componen a partir de listas. Era como yo les mencionaba desde un inicio. Aleatorio simple. Esa es la forma más sencilla y más práctica dentro de la muestra probabilística. La otra es la estratificada.
La estratificada, como me lo dice, aquí yo creo o hago un uso deliberado de sus muestras. Les explico. Voy a utilizar aquí el anotador. Aquí en este espacio en blanco tengo el universo, ¿ok? Entonces vengo yo y digo, bueno, a ese universo lo voy a dividir en estratos. ¿Qué son los estratos? Como la palabra lo dice, son submuestras, ¿ok? Entonces, vienen a ser algo así como pequeñas muestras de las cuales cualquiera de ellas puede reunir las mismas características del universo. Por eso se llama estrato o categoría. ¿Ok? A esta categoría yo le puedo dar grupo 1, grupo 2, ¿verdad? Grupo 3. Ay, disculpen que de repente yo soy zurdo y como estoy con el ratón en la mano derecha, pues me sale un poquito difícil el dibujo. Pero más o menos así es. Eso es un estrato o una categoría. Ahora, ¿cómo escojo a las unidades de muestreo? Bueno, las unidades de muestreo tienen que ser dentro de cada una de las submuestras, estratos o categorías. Entonces, yo escojo al azar a cualquiera de ellos. ¿Me entienden? Y aquí puedo escoger, vaya, imagínense que dentro de estos tres estratos, que ojo, ¿cómo puedo dividir los estratos? Puedo definirlos en base a sexo, en base a la edad, pero ojo, si lo hago ya determinando ciertas características, ya no estoy cumpliendo ese elemento aleatorio. Por eso tiene que ser aleatorio. Deben de ser como que yo haga diferentes submuestras, ¿verdad? Y dentro de cada submuestra, entonces yo escojo las unidades de muestreo de manera aleatoria. Esa es la estratificada, ¿verdad? Esa es la estratificada. Ahora, la otra que se me viene aquí es la que es, perdón, la muestra por racimo. ¿Cómo trabaja la muestra por racimo? Vale, le voy a hacer aquí otro dibujito. Yo creo que de repente ustedes me van a decir qué es esto. Como les dije, no soy bueno para el dibujo porque estoy con la mano derecha. Vaya, aquí estoy haciendo un montón de pelotitas. ¿Qué parece que fuera esto? ¿Qué es eso? Uva. La uva. Vaya, no dibujo tan feo, ¿verdad? Ok. ¿Qué quiero darles a entender con esto? Bueno, la muestra por racimo, vaya, puede ser, el mejor ejemplo que les puedo dar es un racimo de uvas, puede ser un racimo de plátanos, pero ojo, aquí lo que hago, la muestra por racimo es que hago 2 etapas, pero siempre son probabilísticos. Primero hago los conjuntos. Vaya, imagínense que este racimo es el universo. Entonces yo divido todo el universo en pequeños conjuntos. Por eso se llaman racimos. ¿Me entienden? Es como que ustedes imaginen que este racimo de uvas, todo fuera el universo. Y cada uva es un pequeño conjunto dentro de ese universo. Esa es la primera etapa. En otras palabras, primero lo determino de esta forma. Y la segunda etapa es que dentro de esos racimos, ¿verdad? Dentro de esos racimos, voy a escoger de manera aleatoria a los sujetos o unidades de muestreo. ¿Ok? Entonces, son formas como para poder diferenciar un poco y definir de cierta manera al universo. Y así nosotros poder escogerlo de manera siempre aleatoria o al azar. Claro, depende de un criterio. Generalmente cuando hacemos esto por racimo es en grupos grandes. ¿Ok? Grupos grandes, grupos más o menos grandes. Ya en la estratificada son más o menos grupos un poco más manejables. Y la muestra aleatoria simple es la que normalmente utilizamos en grupos más pequeños, ¿verdad? Si se fijan, hay ciertas características que se aplican de acuerdo a
el conocimiento del universo que nosotros tenemos. Ahora, esa es la muestra probabilística. Ojo, jóvenes, aquí, miren. Se recuerdan, les dije, muestra probabilística y tenemos aquí la muestra no probabilística. Definamos aquí la muestra no probabilística. Aquí dice que es una muestra dirigida, en donde la selección de los elementos depende de quién, del investigador. Vaya, fíjense que yo en la clase de filosofía, por ejemplo, yo en el año pasado, yo impartí por última vez en el primer periodo la clase de lógica. Para mí, lógica jurídica debería de ser una clase que debería estar entre las clases entre la 2021 en adelante, ¿verdad? Clase 2021. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se utiliza en lógica es un lenguaje más técnico. Recuerden que ya se utilizan términos como filosóficos, ¿verdad? Y ya más profundos dentro del derecho. Se relacionan mucho con la interpretación, ¿verdad? La interpretación jurídica, la lógica. Pues yo lo que hacía, para ayudarles un poco a los estudiantes que yo tenía, es que yo les aplicaba una encuesta de entrada. Les hacía 5 preguntas. Esas 5 preguntas eran preguntas de cultura general, pero en el área jurídica. Y con las respuestas, yo tenía más o menos, ¿verdad?, un punto del conocimiento del derecho que tenía ese grupo de estudiantes al inicio de lógica. ¿De qué me servía eso? Bueno, me servía para que de alguna manera yo pudiera traducir la clase o traducir, por ejemplo, lo que yo iba a impartir como clase a mis estudiantes. Pero eso me ayudaba también a tener un conocimiento previo del conocimiento del derecho y así de esa manera manejar mejor el grupo. ¿Qué hacía al final? Volví a aplicar esa misma encuesta, pero con diferente orden y al final escogía a varios de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí ya había un criterio. Mira, ahí dice, mire, criterio del investigador. ¿Por qué? Porque yo tomaba a mis estudiantes que de entrada habían obtenido un índice muy por debajo de lo que se requiere, digamos, para poder pasar la clase de lógica. Entonces, si ustedes sí se fijan, ahí depende del criterio del investigador. Entonces, esa es la muestra no probabilística. Aquí ya quien escoge a las unidades de muestreo es el investigador. Ah, ¿por qué me interesa? Bueno, porque yo no quiero aplicárselo, por ejemplo, vaya, imagínense que yo quiera saber, por ejemplo, una respuesta que solamente las mujeres embarazadas entre la edad de 16 a 25 años me pueden dar respuesta a esa encuesta. Entonces, no me sirve aplicarle la encuesta al resto de personas, varones o jóvenes adultas que no estén, por ejemplo, embarazadas o que de igual manera no estén en la edad establecida. Entonces, ahí depende de un criterio. Esa es la muestra no probabilística. Ahora, para efectos de poder determinar cuál es la diferencia entre lo probabilístico y no lo probabilístico. Esta es pregunta de examen, joven. Pregunta de examen. Y las respuestas están aquí abajito. Miren. La muestra probabilística. Los resultados son generalizables a la población. ¿Por qué dice que los resultados son generalizables a la población? Jóvenes, porque cualquiera de la población puede ser escogido. Por eso dice eso. Pero si se fija, la no probabilística dice, los resultados son generalizables a la muestra en sí y no son generalizables a la población. ¿Por qué? Porque las unidades de muestreo dependen del criterio del investigador. Entonces, no están dentro del universo que yo quiero precisamente como resultado obtener. Por eso, los resultados son generalizables, pero a la muestra, no a la población. En el probabilístico, sí. ¿Por qué? Porque allá sí depende
de todo el universo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esa es la principal diferencia entre los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Ok. De aquí, de los no probabilísticos, se recuerdan que yo les dije que íbamos a estudiar dos. Solamente dos, para verlos de una manera un poquito más general. Tenemos el que es por cuotas o proporcionales, que es muy parecido al que vimos en el aleatorio, después del aleatorio simple. Pero la diferencia, por cuotas, es que estas son réplicas del universo. En otras palabras, tenemos que tener un conocimiento del universo. ¿Me entienden? Si no tenemos un conocimiento del universo, entonces de ahí depende el criterio de escoger y seleccionar a las unidades de muestreo. Entonces se llaman cuotas. Entonces son réplicas. A esas son réplicas del universo. En otras palabras, son como pequeños, vaya, está mal utilizado el término, pero es como que fueran diferentes universos, pero no, es un solo universo, pero dentro del mismo hacemos diferentes cuotas o réplicas del mismo universo. Ojo, ¿verdad? Réplicas. Por eso decimos que en realidad son muestras, ¿verdad? Pero esas son las muestras por cuotas o proporcionales. Son proporcionales a su vez con el universo. Y por último, la muestra intencionada, que aquí, como miramos el criterio principal, exige cierto conocimiento del universo, ¿verdad? Para que se escoja intencionalmente a sus unidades de estudio. En el ejemplo que yo les di, el que aplica es la muestra intencionada, ¿verdad? Porque existe una intención, ¿verdad? De que el investigador escoja a determinadas unidades de muestreo, ¿verdad? Ok. No sé si hasta aquí tienen preguntas, jóvenes, a esta parte del tema. ¿Alguna duda? Una pregunta. La iniciativa ciudadana, que son 3.000 firmas, se puede decir que es una muestra, porque, bueno, es una muestra de la población que está de acuerdo con la moción, con la iniciativa, pero ¿sería una muestra probabilística o no probabilística? Depende, depende, Joshua, porque digamos, aquí sí hay varios criterios que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, dentro de esa propuesta, recuerde que no todas las personas pueden ser escogidas. Y recuerde que dentro de la probabilística tendría que tener esa característica, ¿se recuerda? Y dentro de ese universo, que serían 3.000 personas, tendríamos que tener ciertos criterios de selección. Ahí cabe más, yo creo, el no probabilístico, ¿verdad? Aunque puede mediar el azar dentro de ciertos de esos criterios. Vaya, por ejemplo, de esas 3.000 personas, podríamos decir que son personas entre los 18 y 35 años. Vaya, un suponer. Yo sé que pueden haber de diferentes edades, pero sí tienen que ser mayores de edad, ¿verdad? Dentro de la condición de ciudadano, ¿verdad? Porque recuerde que esa es la condición que establece el reglamento para poder hacer dicha propuesta, ¿verdad? Tiene que ser mayor de 18 años, ¿verdad? Entonces, dentro de esos criterios lo podríamos hacer. Cabe dentro de las dos características, pero como que me late un poquito más dentro del no probabilístico. Perdón, yo creo que no se escuchaba muy bien, ¿verdad? Cabe un poquito más, pero depende de las características de dicho universo. Vale. ¿Alguien más? ¿Oscar? Sí, quería opinar sobre lo que estamos tratando. Cuando es no probabilístico, uno busca específicamente la muestra o determinada situación que esté pasando entre el grupo, ¿verdad? Sí, así es, Oscar. Vaya, usted, por ejemplo, si dentro de un objeto de estudio usted le interesa saber, vaya, por ejemplo, cuáles son, vaya, hablemos de la edad punible, que es un caso bien delicado. Los menores, recuerden que hay muchas veces que se discute la edad de punibilidad y que se ha venido a poner a tela de juicio porque hay muchos menores de 18 años que de repente cometen ciertos delitos.
Vaya, en este caso, Oscar, si quisiéramos hacer este tipo de investigación, tendrían que ser propiamente a qué unidades de muestreo. Tendrían que ser, por ejemplo, jóvenes que delinquen, que son menores de 18 y mayores de cierta edad, dependiendo, claro, de cierto estudio previo. Vaya, podría decirle, tal vez darle, solo para darle un número, mayores de 13, porque recuerden que actualmente hay algunos menores de estas edades que ya cometen delitos como si fueran adultos, ¿verdad? Eso se critica mucho, ¿sabe por qué, Oscar? Por eso es que a veces se estudia esa situación. Se ha fijado que es cuando de repente es por el tipo de delito, que tal vez uno dice, uy, esto tal vez lo pudo haber cometido alguien que tuviera cierta capacidad mental como para poder llevar a cabo, ¿verdad? Dicha comisión de delitos, ¿verdad? Y uno a veces piensa de que los menores en ese sentido no tienen uno de los elementos que sí tenemos los adultos o menores adultos mayores de 18. Que ojo, que aún así los menores de 18, los mayores de 18 y menores de 21 todavía, Oscar, no tienen capacidad de decisión en ciertas cosas de la vida. Vaya, por ejemplo, no pueden contratar, ¿verdad? Y si lo hacen, tiene que ser con el consentimiento de ciertas personas, porque aunque muchas veces ese criterio se dé por entendido, ¿verdad? Porque hay muchos que lo han hecho. Vaya, por ejemplo, a los 18 años yo tenía, por ejemplo, un número de taxi y yo hice un pequeño contrato de arrendamiento en aquel entonces, ¿verdad? Ya bastante tiempo. ¿Verdad? Entonces, no crean que estoy cipote todavía, ¿verdad? Pero sí podría decirlo en ese sentido que tenía cierta capacidad de decisión. Pero, ojo, hay ciertas características que uno debe de tomar en cuenta para poder seleccionar a esas unidades de muestreo. Entonces, sí, Oscar, normalmente depende de esos criterios, ¿verdad? O características. Ok, abogado, muchas gracias. Sí, entendí. Cheque. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, miren, jóvenes, para mañana yo les voy a pedir algo. Mañana le estoy compartiendo otra vez pantalla. Mañana vamos a ver estos temas. Miren, procedimientos de recopilación de datos y vamos a ver los siguientes capítulos que vemos aquí. Recuerden que estos son ejemplos. Estos casos que aparecen aquí, ojo, eso no va a entrar. No se vayan a quebrar la cabeza con eso, porque recuerden que por eso les puse con nombre y apellido, que es lo que iba a entrar para el examen, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes, si se fijan, hay una gran cantidad de ejemplos. Este análisis estadístico es esta formulita, miren. Esta es una de las fórmulas estadísticas para determinar precisamente la muestra, ¿verdad? Por eso no nos queremos meter a ese rollo. Yo creo que por eso muchos estudiaron derecho, dijeron muchos, ¿verdad? Bueno, la matemática más básica que estamos viendo es la estadística social y aún así la estadística, como que ver esta formulita como que se nos quiebra un poquito la cabeza, pero no es tan complicado, ¿verdad? Si más adelante ustedes quieren ver algunos de esos ejemplos, cuando ya les toque realizarlo en la práctica, miren, aquí está bien explicadito, ¿verdad? En ese sentido, este texto es muy bueno, ¿verdad? Para nosotros poderlo explicar. Nos vamos a saltar hasta la página, ya les voy a decir aquí, miren, todos estos son ejemplos. Y estos ejemplos se hacen también mediante un análisis estadístico. Nos vamos a ir hasta la página aquí, ya vamos llegando, aquí, a la página 191 de la obtención de la información, recopilación. Si se fijan, este tema con este, miren, procedimientos de recopilación de datos y obtención de la información son los mismos temas, ¿verdad? Entonces, mañana, hoy sí lo quise hacer un poquito así, porque mañana sí me gustaría que ustedes interactúen un poquito más. Quiero preguntarles, ¿verdad? Y yo lo que quiero es que ustedes lean estos materiales, que ya lo vayan leyendo, porque ese es el objetivo de esta clase al revés, ¿verdad? Que ustedes de cierta manera me empiecen a hablar de estos.
¿verdad? De estos temas. Mañana voy a traer varias preguntas puntuales, ¿verdad? Pero de igual manera quiero que participen un poquito más, más de ustedes como compañeros. Hoy me da pesar, pero bueno, me alegra que estén ustedes, ¿verdad? Pero me da pesar en el sentido de que lastimosamente si pudiéramos tener más reunidos, ¿verdad? Lo más que nos conectamos recientemente fueron 26 estudiantes, ¿verdad? Bueno, y contándome a mí, ¿verdad? Póngale 25, ¿verdad? Y ahorita nos quedamos 20, ¿verdad? Entonces, el objetivo de mañana, del miércoles y del jueves, sí me gustaría que de repente nos pudiéramos ver de repente el viernes para dar un repaso de todo, ¿verdad? Porque recuerden que el examen es el lunes, ¿verdad? El examen es el lunes. Entonces, siempre es bueno manejar muy bien la temática del examen. Entonces, estimados, por hoy nos vamos a quedar hasta acá, porque este era el tema como un poquito más engorroso. Este era el tema como más complicado. Pero si se fijan, los materiales que ahí están muy bien explicados y muy detallados, ¿verdad? Entonces, para que mañana nosotros pudiéramos ver tanto esta parte de estos procedimientos de recopilación de datos como la parte de la obtención o de las fuentes de la información. Claro, si mañana tenemos un poquito más de tiempo, también vamos a ver otro capítulo, ¿verdad? Que ya tiene que ver con el procesamiento de la información, etcétera, etcétera. La parte que de repente ustedes le tienen que prestar mucha, pero mucha atención es el capítulo 8, ¿verdad? Que es el capítulo que, como quien dice, resume todo el proceso de investigación científica que nosotros estamos desarrollando aquí, ¿verdad? Que este es después de que toquemos estos temas, que de igual manera los vamos a ver el miércoles y el día jueves, ¿verdad? Esta parte del informe, de la redacción y entrega del informe, es del anteproyecto, ¿verdad? No se me vayan a confundir. Por eso es importante que ustedes lean, ¿verdad? Y por eso fue que les dispuse con número de página para que ustedes lo lean en su contexto, ¿verdad? Y de esa manera puedan entender el proceso de investigación científica. Ya esta parte del desarrollo de la investigación, aquí sí va el reporte final, ¿verdad? Aquí sí se plasma todo lo que usted hizo dentro del proceso de investigación científica, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos hasta aquí, jóvenes, y nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana sí voy a estar un poquito más temprano, a las 4 de la tarde. Hoy tuvimos un pequeño atraso. Yo sé que les había dicho a las 4, pero tuve que salir de última hora. Entonces, por eso empecé un poquito más tarde. Pero mañana, sí, ¿verdad? Mañana los espero a las 4 en punto porque esperamos ahí profundizar preguntas y respuestas. Aquí sí quiero que ustedes interactúen, jóvenes, ¿verdad? Traten de hacerlo, traten de ustedes preguntar. Ahora, no sé si tienen alguna duda con respecto a alguna otra cosa de la unidad, que de repente lo tengan ahí pendiente y tal vez digan, abogado, me hubiera gustado que usted de repente, antes de que terminemos ahorita, tenemos unos 2 minutitos antes de terminar. ¿No? De mi parte no, abogado. Ok, bueno, eso me gusta. Si se fijan, miren, las actividades que están dispuestas, jóvenes y jóvenes, todos, las actividades que están dispuestas, ahí ustedes, si se logran poner de acuerdo y logran trabajar en equipo, yo les aseguro que van a poder terminar el trabajo antes de la fecha estimada, ¿verdad? Porque mire, por ejemplo, el cuestionario solo hay que leer la temática, ustedes se pueden dividir los temas, ustedes pueden hacer un documento de Google, ahí ustedes pueden juntarse, pueden hacer el mismo cuestionario, alguien que lo edite y ya lo terminan, ¿verdad? Recuerden que son preguntas y respuestas. La investigación bibliográfica, recuerden que ya les doy el material donde están las respuestas. Lo único que tienen que hacer es investigar otro material que les aporte y les enriquezca al tema, ¿verdad? Ese está sencillo, está práctico. Abogado, sobre Dígame. las fichas, tienen que tener un tamaño determinado. No,
Depende de la información, Clarisa. Por eso yo les dije, si se fijan, les di una cantidad de páginas aproximado. Les dije de 5 a 6 páginas, solo en el álbum de las fichas. ¿Qué significa? Que por lo menos tiene que ir 2 fichas en cada página. Son 12, ¿verdad? Son 12 fichas. Vaya, hay fichas que son, la de idea es pequeñita. La de cifra, si ustedes si se fijan, hay algunas fichitas bibliográficas que son pequeñas y cortas, ¿verdad? Lo que ahí me interesa es que ustedes sepan, por ejemplo, qué información es la que se necesita para poder extraer, por ejemplo, una determinada información, vaya, periodística de un programa de televisión. ¿Qué me interesa? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Vean cuál es la fuente y qué es lo que ustedes resumieron y cuál fue la idea que ustedes plasmaron. ¿Me entienden? Entonces, tamaño específico no. ¿Se han fijado que hay unas fichitas que venden, por ejemplo, en las librerías, que son así pequeñitas que usamos para hacer las presentaciones o las exposiciones de grupo? Muchos toman como referencia el tamaño de esa ficha, pero como lo tienen que hacer en un documento en Word, o lo pueden hacer de igual manera a mano. Recuerden de que si alguno tiene algún inconveniente, pues igual lo pueden hacer. Ojo, fíjense que les voy a decir una cosa. Yo de entrada sí les había, siempre he pedido estas fichas, las he pedido a mano, les soy sincero. Pero como yo sé que ahorita pues estamos con un tiempo bien reducido, mejor se las estoy disponiendo de esa manera, porque sí me interesa que ustedes sepan, conozcan, profundicen, etcétera, etcétera. Dígame, Samir. Sí, licenciado, usted exige 12 fichas, ¿verdad? Son 12 fichas, ejemplo. Son exactamente las 12 fichas que ahí están. Recuerde que hay 4 paginitas, hay 3 páginas que tienen 4 tipos de fichas por cada paginita, sí. Ok, de repente solo se puede usar, por ejemplo, una ficha periodística o se pueden usar 2 o más fichas periodísticas o de algún tipo. Por ejemplo, ahí las que están tipificadas, si usted se fija, creo que está la de televisión, está la de revista, hay una figurativa también, que es la de una escultura, hay otra de pintura, ¿me entiende? Son exactamente los ejemplos que ahí menciona, ¿ok? Como están divididos, por ejemplo, se ha fijado, entonces son exactamente los mismos tipos de ejemplos, ¿verdad? Los que ustedes van a hacer. Entonces, en fin, al final me tienen que entregar 12 fichas, ¿verdad? Y dentro de cada tipo es el tipo que ahí corresponde, ¿verdad? Oh, ok. Muchas gracias. Entonces, por eso les di los ejemplos. Y yo sé que de repente me hubieran quedado en las nubes y me hubieran dicho, vaya, redáctenme en 12 fichas, pero ¿de cuáles? Pero no, yo por eso les di los ejemplos que aparecen ahí en imágenes para que ustedes miren, esta es la de idea, esta es la de resumen, esta es la de cifra. Así se redacta, por ejemplo, la de pintura, así la figurativa, que es de escultura, ¿me entienden? Muchos me han preguntado del tema. Mire, el tema es abierto. Yo les dije, el tema ustedes lo pueden sacar del mismo tema que ustedes estuvieron investigando para que se les haga más sencillo. Pero hay algunas que ya no caben. Por ejemplo, la de pintura no cabe. No cabe, por ejemplo, la de escultura, ¿verdad? Puede caber la de televisión, ¿verdad? Ahí sí. O la de revista, ¿verdad? Que de repente puedan ustedes profundizar dentro de los temas que estábamos viendo ahí. Pero el tema es abierto, ¿verdad? La fuente de información, la fuente primaria de donde ustedes vayan a sacarla, puede ser cualquiera de ellas, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya, pues cheque. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. Si no, entonces por hoy cerramos y bueno, y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. ¿Verdad? Voy a tratar de subirla hoy inmediatamente el video. En la plataforma sí, creo que no he subido el último, pero siempre se los mando por WhatsApp, ¿verdad? Para que ahí tengan ustedes el enlace y ustedes lo tengan a disposición para que los tomen en cuenta. Estos videitos les va a servir de mucho para los repasos que ustedes van a tener para el día del examen, ¿verdad?
Ok, abogado, muchas gracias. Vaya, pues, cuídense mucho, ¿verdad? Y bendiciones. Feliz noche. Igualmente, abogado. Vaya, pues, hasta Gracias, pronto. abogado. Bye, pues. Nos vemos, abogado. Gracias, abogado.